¿Sabías que Jesús te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida? Somos el Ministerio Buen Soldado de Jesús y queremos invitarte a que te suscribas y actives la campanita. Dios te bendiga grandemente. Denme solo un minuto. Son 4 pasos que son, y ustedes que lo han recibido los pueden leer, y hablan de por qué Cristo vino al mundo, por qué es necesario conocer del Señor. ¿Sí? Entonces les invito a que lo puedan leer y tenemos muchos de estos, ¿no? Y si ustedes desean muchos más para sus amigos, sus vecinos, familiares, pues con todo gusto los estamos ofreciendo a $1 cada uno. No, es mentira. Son gratuitos, es que pueden pedirlos al final del culto. Bueno, de nuevo quisiera saber cómo se sienten. ¿Bien? ¿Así nomás? ¿No tan bien? A ver, ¿cómo se sienten? 1, 2, 3. Eso, perfecto, muy bien. Ya me está preocupando, ¿no? Dije, el clima les está afectando un poco. Bueno, esta mañana yo he preparado un tema que me parece muy interesante y muy importante compartir con todos ustedes. ¿Me pueden regalar un poquito de agua, por favor? Y vamos al libro de Job, al capítulo 14, versículo 5, y vamos a leer qué dice este pasaje de la Biblia. Ciertamente sus días están determinados, se refiere a las personas, ¿no? Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. ¿Sí? Voy a volver a leerlo. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasarás. Y más adelante, nos lo vamos a poner en el versículo 13, hay una partecita que dice, me pusiste plazo. Aquí se refiere que Dios tiene un límite para nuestra vida. No sé si ustedes sabían eso, que el día en que nosotros tengamos que partir ya está escrito. No lo sabemos, pero está escrito el día y la hora en que uno debe morir, en otras palabras. Y algo que no se habla mucho, voy a mover esto un poquito más para acá. A veces en las congregaciones y en la vida diaria se habla mucho de la vida, ¿no? Y es lindo hablar de la vida, pero no se habla de la muerte. Y ese es el tema que yo quiero hablarles en esta mañana, la vida después de la muerte. ¿Hay una eternidad? ¿Creen ustedes que hay una eternidad o que aquí termina todo? Hay una eternidad. Hay una eternidad en la que nosotros simplemente somos en esta vida como pasajeros. Como que estamos en un preámbulo, en una sala de abordaje, como cuando nosotros vamos a un aeropuerto, ¿no es cierto? Y está en una sala de espera para abordar, ¿qué? Un avión que nos llevará a un destino. Así es en esta vida, mientras estamos respirando aquí en la tierra, es una sala de abordaje para poder viajar a un destino eterno. ¿Y qué nos asegura que nosotros podemos abordar ese avión y llegar a ese destino? De esta manera figurada que les hablo, es una visa. Como cuando ustedes viajan a otro país, ¿no es cierto? Que requieren visa, por ejemplo, Estados Unidos o quién sabe, Europa. Ustedes necesitan una visa, si no, no pueden abordar ese avión, ¿no? O un pase de a bordo, ¿no? Un boarding pass, que les llaman. ¿Cuál creen ustedes que es esa visa que nos permite viajar a la eternidad? Jesús, exactamente. Él es nuestra visa. Sin Él, nosotros no podemos definitivamente tomar ese vuelo a la eternidad, porque alguien nos va a preguntar, disculpa, ¿tienes a Cristo en tu corazón? Por supuesto que sí. Entonces, permíteme, puedes seguir adelante y abordar este viaje. En Job 12:10 dice, Job 12:10, ustedes lo tienen en pantalla, dice, en su mano está el alma. ¿En la mano de quién? De Dios, ¿no? En su alma está el alma de todo viviente, y de todo viviente, así, no solo los humanos, ¿no? Y el hálito de todo el género humano. En la mano de Dios está nuestra vida.
No está en la mano de alguien en particular. Nosotros como padres, tal vez teniendo hijos pequeños, sí, decimos, no, en mi mano está la vida de mi hijo porque es pequeñito o creemos así, pero en realidad en el fondo de todo está en la mano de Dios todo nuestro futuro, nuestra vida. Cuando Dios lo dicta o lo dictamina, ¿qué sucede? Termina nuestra vida. Está escrito. Pero esto es de alarmarnos, de entristecernos, de tal vez asustarnos, les pregunto. No, porque si tú tienes a Cristo en tu corazón, tenemos esa certeza de que tenemos ese boarding pass para la eternidad. Les pongo a hacer una reflexión. ¿Qué pasaría si una persona, por ejemplo, al momento de abordar no tuviera esto? ¿Estuviera preocupado o no? Por supuesto que sí, ¿verdad? Estuviera preocupado porque no tiene este pase de a bordo y estuviera preocupado o que no tiene la visa en regla, qué sé yo. Pero nosotros, si tú le has aceptado en tu corazón a Cristo, tienes la garantía de que puedes ir tranquilo en ese viaje a la eternidad. Vamos al libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Y también un momentito. Segunda de Reyes, capítulo 20. Y habla aquí, brevemente les voy a nombrar, sobre algo que a un rey de Israel llamado Ezequías, el Señor le dijo. Y dice, en aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo lo siguiente: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Le anticipa a Ezequías y le dice, mira, vas a morir. ¿Quién sabe? Hoy o mañana vas a morir, pero tienes que ordenar tu casa, ordenar tu vida. Y bueno, la historia bíblica dice que Ezequías clamó a Dios, y no lo vamos a leer, pero les resumo. Él dijo, Señor, pero si yo te he servido, y se puso así de un lamento grande, y dice, o sea, como extiende mi vida. Y el Señor, sí, en verdad oyó el lamento, el gemir de Ezequías, y le extendió y vivió 15 años más. ¿No? Que no fueron, por cierto, para bien de Ezequías ni del pueblo de Israel, pero bueno, esa es otra historia. Él vivió 15 años más. Dios puede extender la vida, es su potestad, es su voluntad. Pero yo digo, en el caso de Ezequías, pidió 15 años más de vida, pero yo les digo, es mejor aún la extensión de nuestra vida, más que en la mundo terrestre, en esta vida terrestre, la extensión de nuestra vida a la eternidad. A la eternidad. En el Salmo 51.5, dice algo la palabra, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y no se refiere tanto esto de que en pecado me concibió mi madre como el acto en sí, el acto sexual. No tiene nada que ver con eso. Es que el hombre, cuando el ser humano cayó, ¿se acuerdan la historia de Adán y de Eva en el huerto? Sí, es muy familiar esa historia, ¿verdad? ¿Qué le dijo el Señor a Adán y a Eva, los primeros humanos, que eran perfectos, por cierto? Les dijo algo, les dio algo que ellos debían cumplir. Les dijo lo siguiente: de todos los árboles que hay en el huerto, un huerto, ¿no? Pero un huerto gigantesco. ¿Cuántos árboles pensaríamos que habría en ese huerto? Tal vez una docena de árboles, tal vez 3 docenas, cientos de árboles. Yo diría que había, honestamente, tal vez millones de árboles. Millones de árboles. Pero ¿saben qué les dijo? De un árbol en particular, de ese montón de árboles que hay ahí,
no comas el fruto de ese árbol, porque de cierto morirás. Pero ¿qué fue lo que hizo el hombre? Justo fue a comer el fruto de ese árbol. Justo fue a comer la tentación. O sea, el deseo por hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Y cuando el hombre comió del fruto de ese árbol, se cumplió lo que él dijo el Señor: de cierto morirás. Pero Adán murió inmediatamente, cayó hizo facto muerto, no. Vivió, ¿saben cuántos años vivió Adán? 930 años, es increíble. En ese tiempo vivían muchísimos años. La tierra tenía que poblarse, ¿no? Pero murió espiritualmente Adán. Murió espiritualmente. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Tengo que crear un plan de salvación. El hombre ya se contaminó con el pecado, ya entró el pecado a través de Adán, entró a través del primer hombre, entró a toda la humanidad. Y de hoy en adelante, desde Adán en adelante, todos los seres humanos estaban contaminados por el pecado. ¿Desde dónde? Desde el vientre de su madre. Qué increíble esto. Todos ya llevan el virus del pecado en su interior. Vamos al libro de Romanos, capítulo 3. Romanos 3, versículo 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni uno. ¿Qué es un justo? Una persona santificada, justificada, es decir, alguien que no tenga pecado en sí mismo. Eso es un justo, que esté justificado. ¿Se acuerdan ustedes cuando estábamos en la escuelita, en el colegio también? ¿No? Uno no cumplía la tarea y el profesor le decía: mira, tienes que traer una justificación de parte de tu padre, en este caso, o quien estuviera responsable del niño, y llevaba una carta y decía: por favor, profesor, le pido que justifique a mi hijo por no haber llevado la tarea o no haber asistido a la prueba, ¿no? Porque estuvo enfermo, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué decía el profesor? Está justificado. Y eso es lo que en realidad hizo Jesucristo con nosotros. Él nos justificó del pecado que nosotros teníamos. Porque no hay un justo, ni uno en la historia de la humanidad. No hay un justo, por más buena persona que haya sido. Alguien diga: mire, es que yo soy tan bueno, he hecho tantas cosas buenas, he ayudado, he dado de comer a los pobres, todos los días salgo y doy de comer a los pobres, he entregado mi dinero, realmente hasta me he quedado sin dinero por dar a los demás. ¿No creerían ustedes que me merezco estar en el cielo? Y la gente dirá: claro, por supuesto, porque es tan bueno, o personas tan ejemplares, no sé, ustedes pueden en su mente tener, dicen: no, mira, la Madre Teresa de Calcuta, ella era una persona tremendamente buena, ¿no? Pero no hay un justo, no hay uno justificado por sus propias obras, porque el hombre lleva ya el pecado en sí. Tiene que haber algo superior al hombre para que le transforme y pueda ser justificado. Y ya vamos a ahondar un poquito más en eso, ¿no? En el versículo 11, sigamos, dice: no hay quien entienda, dice. No hay quien entienda la verdad. No hay quien busque a Dios. Y el siguiente: todos, no solo unos pocos, todos se desviaron a una. Se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces Dios, cuando el hombre cayó y siguió pasando los años, los siglos, los milenios, Dios buscaba, pero no hay uno que pudiera salvarse por sus propios méritos. No había uno. Aleluya, confirmó el Señor desde arriba. No hay ni uno. Qué tremendo, ¿no? Entonces,
¿Qué pasa? Dios dijo, voy a hacer un plan de salvación. Yo no quiero que la gente se pierda. No quiero que muera porque Adán dijo, de cierto morirás. Y que cuando este cuerpo fallezca, ¿no? Lo que es eterno, lo que vive adentro de uno, eso tampoco muera. Entonces Dios dice, voy a hacer un plan de salvación. ¿Cómo lo ideó? ¿Cómo hizo Dios este plan? Primero dijo, voy a escoger un pueblo de todas las naciones para separarlo, para mí, que sea mi pueblo, al cual yo inicialmente me voy a revelar. Y todo lo que hizo y esa revelación para ese pueblo se encuentra aquí en la palabra y se llama Antiguo Testamento, Antiguo Pacto. Es un pacto que Dios estableció con el pueblo de cuál estamos hablando, el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Dijo, de estas naciones voy a escoger primero a un hombre llamado Abraham. Abraham vivía en una zona que es lo que es hoy Irak, y de ahí nació Abraham. Entonces de ahí le trajo para que vaya a Israel. Le dijo, mira, toma tu parentela, tu familia, tu esposa, y se fue con su sobrino Lot, y les llevó a una tierra que yo te mostraré. Pero Adán no chistó, no dijo, Señor, ¿y por qué? ¿A dónde me llevas? Yo he vivido aquí tantos años. No. Adán fue obedientemente por fe y les llevó a lo que es hoy Israel. Ahí se estableció Abraham. Después él tuvo un hijo de la mujer estéril, Sara. Abraham tenía 100 años y su mujer 90. Y dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa le llama. Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú, ¿no? Que eran gemelos, salieron juntos, no eran idénticos, pero la promesa era a través de Jacob. Y Jacob fue cambiado su nombre y se llamó después Israel. Y tuvo 12 hijos. Y esos son las 12 tribus de Israel. Y de ahí, pues, el resto es historia, ¿no? Después fueron a vivir a Egipto, fueron esclavizados. Después de 430 años, levantó un hombre, el Señor llamado Moisés, y él les sacó de la esclavitud y les dijo, te llevaré a una tierra donde fluye leche y miel, y esa tierra era lo que es hoy Israel igual. Y ahí se estableció el pueblo de Israel. Y les dio una ley a través de Moisés. Una ley muy fuerte, muy difícil de cumplir, 630 mandamientos que tenían que cumplir, pero era para un propósito, para que ese pueblo se santificara, fuera distinto al resto de las naciones. Pero todavía no eran salvos. Eran personas que cumplieron la ley, como el mismo Abraham, Moisés, David, los patriarcas, los profetas y todos los que cumplieron la ley. Y cuando ellos murieron, ¿a dónde fueron? Fueron a un sitio de descanso, los que habían cumplido la ley. En este sitio ellos reposaban, no eran atormentados, porque hay un sitio que sí era para un tormento de los cuales no cumplieron la ley, y que se llama, ellos le llamaban el infierno, digamos, nosotros les llamamos el infierno, ¿no? Y ellos le llamaban el Hades, el sitio donde estaban los muertos. Y hay una historia en la Biblia, si podemos ir al libro de Lucas. Vamos al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas. Y vamos a leer lo que está en el versículo 16. Lucas 16. ¿Sí? Es importante conocer esto porque es fundamental lo que yo les estoy compartiendo. Y para que vean que la Biblia habla que hay una vida después de la muerte. Hay una vida después de la muerte. Y esta es la historia, permítanme un ratito. En el capítulo 16, versículos 22 al 31, es la historia de un rico y un mendigo. El rico y el mendigo. ¿Quién era el rico? Bueno, un rico. ¿Quién era el mendigo? Él sí le dice que tenía un nombre, Lázaro. No el Lázaro que de Jesús resucitó, es otro Lázaro, que tiene el mismo nombre. Y les voy a leer desde el versículo 19, ¿no? Dice, había un hombre rico
que se vestía de púrpura y de lino fino, muy rico, ¿no? El lino era vestimenta muy cara en ese tiempo, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Derrochaba el dinero, tenía mucho dinero. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Era un pobre mendigo lleno de llagas, ¿no? Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Es como que estuviera a los pies del rico y caían unas migajitas y él, aunque sean las sobras que caían, él comía porque se moría de hambre. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció, en el versículo 22, que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles, miren, al seno de Abraham. ¿Qué es el seno de Abraham? El sitio con que los que cumplieron la ley, Abraham, Moisés, todos los profetas, como les había manifestado, descansaban, ¿no? Fue llevado, dice, por los ángeles al seno de Abraham, y murió también, curiosamente, el rico, al mismo tiempo, y fue sepultado. Y en el Hades, en este sitio de los muertos, alzó sus ojos, estando en tormentos, ¿quién? El rico, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, es decir, se podían ver los dos, los que estaban descansando sin tormento y los que estaban atormentados en otro lado. ¿Y qué pasó? Dice, entonces él, el rico, ¿no?, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Sí? Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Había una especie de abismo que les separaba. Se podían ver, pero no podían pasar ni el uno ni el otro. El uno sin tormento y los otros atormentados. Entonces le dijo el rico: te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, o sea, Lázaro, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos, de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Le dijo el rico: mira, manda a Lázaro para que predique, les hable de Dios, para que no vengan acá como yo, que fui necio y en vida no acepté a Dios, y ahora estoy aquí en este sitio de tormento. Pero ¿qué le dice Abraham? No, que oigan a Moisés y a los profetas, ¿no? Y entonces le dijo: no, padre, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, dice, viéndoles se arrepentirán. Y les dice una gran verdad Abraham: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadan, aunque alguno se levante los muertos. De esto lo vamos a profundizar un poquito más luego. Lo que quería hacerles notar aquí es que hay una vida después de la muerte. Hay una vida después de la muerte, porque uno dice, entre los nombres que le damos a Jesús, ¿cuál es uno que le damos? Tiene muchos nombres, ¿no? Príncipe de paz, Rey de reyes, ¿no?, el Mesías. Pero hay uno que le decimos, ¿cuál es? El Salvador. Él es nuestro Salvador. Pero ¿de quién nos vino a salvar el Señor Jesucristo? ¿Será que nos vino a salvar de las deudas? Tal vez sí. Nos vino a salvar, de las inundaciones, tal vez sí. De las sequías, tal vez sí. Pero ¿saben que vino Jesús? Por eso le decimos el Salvador. Vino a salvar nuestra alma. Porque la alma es eterna.
el cuerpo, este cuerpito, este hermoso cuerpito, este cuerpito es finito. Polvo eres y en polvo te convertirás. Pero hay un alma que es eterna. Tal vez el rico creyó que él iba a vivir para siempre, que no le iba a pasar nada, porque era rico. ¿Cuánta gente en este mundo solo vive el día a día, vive la vida? Tú ven estos pobres jóvenes que mueren todos los días en las noticias que se ven, ¿no? Tal vez creen que porque tienen el poder de una pistola en las manos van a vivir para siempre. Pero el cuerpo muere y el alma es eterna. Y a eso vino el Señor Jesucristo, para rescatar lo que se había perdido. ¿Dónde se había perdido? En el huerto del Edén. Cuando el pecado entró, todos nos contaminamos. No hay uno que por obras, dice la palabra, sea salvo. Nadie será salvo por obras. No es que es malo hacer obras buenas, no. Es bueno hacer obras buenas, perdona la redundancia. Pero no vamos a salvarnos. Nos vamos a salvar, ¿saben por qué? Por un regalo que Dios nos da. Y esa es la buena noticia. El Evangelio significa, traducido, buenas nuevas, buenas noticias. Y la buena noticia es que en Cristo hay vida eterna. En Cristo hay el boarding pass a la vida eterna. No necesitas hacer una peregrinación a ningún lado para obtener la vida eterna. No necesitas que tu cuerpo sea azotado o quemado para obtener la vida eterna. Solo necesitas que Cristo entre a tu corazón y tú le aceptes como tu Señor y Salvador. Y obtienes automáticamente la vida eterna. Es un acto de fe. ¿Qué es la fe? Creer, convicción. Entonces hay una eternidad, la Biblia lo dice. Yo voy a la fundación, volver a casa, todas las semanas, y les estaba compartiendo algo de esto a los muchachos, ¿no? ¿Sí? Y uno de ellos me dice, pastor, mire, yo la verdad no creo en Dios mucho, porque yo me formé mucho con mi abuela, y mi abuela siempre me dijo que no existe Dios. Ella tuvo mucha influencia en mí, me dijo que Dios no existe. No existe ni el infierno ni el cielo. Y que aquí, con nuestras manos, construimos un cielo o un infierno. Y que el mismo cielo, el infierno está aquí en la tierra. Y que depende de tus decisiones. Bueno, sí, en parte, si tú decides algo bueno, te va a ir bien aquí en la vida. Y si decides algo malo, te va a ir malo. Pero eso que el infierno y el cielo están aquí mismo en la tierra, no. Que Dios te puede hacer vivir un cielo aquí en la tierra es muy distinto. Pero hemos visto con la historia que les leí que sí hay una eternidad. No es que la historia termina aquí, que uno muere y ya se acabó todo. No. Continúa, la vida continúa. Y esa es la gran esperanza, mis queridos y queridas hermanos y hermanas en Cristo. Esa es la buena noticia, que no debemos temer a la muerte. No debemos temer a la muerte, porque si tenemos a Cristo, vamos a estar con Él por toda la eternidad. Vamos al libro de Mateo, al capítulo 25, versículo 46. Es otro versículo para afianzar, porque la gente dice, no, en ninguna parte de la Biblia habla que existe una eternidad, un alma o algo. Hay gente que es porque no lo han leído. E irán estos, dice, al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Está clarito, ¿no? Los que no tienen a Cristo en su corazón, no han sido salvados por Cristo, tendrán una condenación, y los justos la vida eterna. Por ello, vuelvo a la historia del rico y el mendigo. El rico dijo, mira, mándale a Lázaro que predique a mi familia. ¿Sí? Abraham le dijo, ahí tienen quien les predique. Tú ya no puedes hacer nada desde aquí. Por eso, la salvación, la oportunidad de aceptar a Jesús en nuestro corazón,
está aquí en este momento, mientras estamos con vida, mientras respiramos. Tenemos esperanza en Cristo Jesús. Qué lindo. Y uno, ¿cómo puede ser salvo? ¿Puede ser salvo así en un segundo? Claro. Acuérdense que Cristo estuvo en la cruz y le crucificaron junto a dos que llama la palabra malhechores. En la tradición religiosa dicen el ladrón bueno y el ladrón malo, ¿no es cierto? El de la derecha, que estaba al lado de él, no sabemos si estaba a la derecha o a la izquierda, pero uno que estaba ahí, le dice, si tú eres el Mesías, bájate de la cruz y sálvanos a nosotros. El ladrón malo. Y el otro le dice, mira, no tienes realmente, como decir, discernimiento, si podría parafrasear lo que dijo. Nosotros merecemos estar aquí porque hemos sido malos. Hemos sido unos ladrones, unos malhechores. Pero este hombre es justo, él no ha hecho nada. ¿Y saben qué le dice al Señor? Le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy, de seguro hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. Y murieron. ¿A dónde se fue el que le dijo, Señor, tú eres? En otras palabras, reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Estuvo con el Señor en el paraíso. Cuando Cristo muere, baja los 3 días. ¿Dónde estuvo el Señor los 3 días que estuvo muerto? Bajó al Hades, donde estaba Lázaro y el rico y todos los buenos y malos, como digamos. Pero fue a rescatarlos, a los que estuvieron esperando al Señor Jesús, todos los que cumplieron la ley y dijeron, estamos esperando a nuestro Redentor, ¿cuándo vendrá? Y bajó el Señor, y dice la palabra que se llevó a los cautivos que estaban ahí, los que habían cumplido. ¿A dónde se los llevó? Al paraíso, al cielo. Y recién ahí fueron salvos, porque la salvación solo se pudo dar a través de la muerte y resurrección de Cristo. Él es el único camino a la vida eterna. Vamos a 2 de Timoteo, no está en la lista, Jaimito, ahí, pero me ayudas, tú que eres rápido para buscarlos. 1 de Timoteo 2, 5. Escuche bien esto. No lo digo yo, no lo dice el pastor Osvaldo, lo dice la palabra del Señor. Porque hay un solo Dios, solo hay un Dios, no hay varios dioses, no es que todos los caminos llevan a Dios, como dicen por ahí, ¿no? O sea, si tú crees en Alá, en Buda, en Hare Krishna, todos llevan a Dios. No, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es ese mediador entre Dios y los hombres? El único, Jesucristo, hombre. Ahí está en la palabra. Solo a través de Cristo podemos tener la vida eterna. El Señor nos libró de la maldición del pecado, esa maldición que entró por Abraham. Por eso bien dice la palabra que por un hombre entró el pecado, pero por otro hombre vino la redención, vino el perdón, vino la vida eterna, que es Jesús. Por eso le llaman a Jesús el segundo Adán. Entonces, ¿por qué debemos aceptarle a Cristo? Por esto, porque hay una eternidad. ¿Dónde quieres pasar tu eternidad cuando mueras? Es que yo no pienso en eso porque todavía soy muy joven, no creo que vaya a morir, sino de muy viejo. Bueno, es lo que tú piensas, no sé, pero como dije al inicio, el día y la hora de nuestra muerte ya está escrito en un libro. Dios lo sabe. Por eso alguno dice, por ejemplo, uno tiene miedo yo soy una persona que yo tengo miedo a volar, por ejemplo. Yo le he pedido a Dios que me quite ese temor y ahora vuelo tranquilo en avión, más tranquilo. Pero antes me causaba mucha angustia el temor. Y era más porque cuando viajaba solo,
Decía, chuta, si se cae el avión, ¿cómo quedará mi familia, mi esposa, mis hijas todavía eran pequeñas? Y eso me atormentaba y yo bajaba tenso en los aviones. Pasaron el tiempo y yo digo, no, ya se cae, se cae. Pero en realidad, pues viajar 20,000 vuelos en avión, si tu destino es que no vas a morir en un avión, porque ya está escrito, es tal vez otro tipo de muerte. O tal vez, la mejor noticia que les puedo dar es que capaz que nosotros somos la generación que no vamos a ver la muerte. ¿Cómo es eso? Ese es tema de otra prédica, ¿no? Pero les anticipo un poquito, les doy una probadita. Va a haber un acontecimiento que se llama el rapto, el arrebatamiento. Está en la palabra, que dice que en un segundo, un abrir y cerrar de ojos, vamos a elevarnos al cielo en vida. Como fue elevado Elías, el profeta Elías, él fue elevado en vida. Hay solo 3 casos, digamos, de elevado en vida. El primero es Enoch, antes del diluvio. El otro fue el profeta Elías, él no murió, vino un carro y una nave tal vez del cielo y le llevó vida. Y el otro es el Señor Jesucristo. Cuando él resucitó, fue ascendido al cielo. No hay nada más, no hay nadie más. Pero nosotros probablemente, yo creería que podemos ser esa generación, porque la venida del Señor está muy cerca y seremos llevados en vida. Y dice que en segundos este cuerpo se va a convertir en un cuerpo sobrenatural, en un abrir y cerrar de ojos, mientras vas elevándote. Y vuelves a ser jovencito, fuerte, como uno dice, como quisiera volver a tener 18 años, ¿no? ¿Sí? Pero ahí va a pasar, y este cuerpo va a ser ultra poderoso. Los Avengers, ¿sí saben los Avengers? Se van a quedar como niños de escuela. Van a ser les vas a tingar así a los Avengers, su cuerpo poderoso. Pero tienen que cumplirse algunas señales prontas para que suceda eso. El Señor es tema de otra enseñanza. Cuando estaba en la fundación, bueno, qué bueno los chicos, yo ya les he dicho que oren quien quiera aceptar a Cristo. Y en este último miércoles que estuve, estaba un chico nuevo que estaba ahí. Bueno, las historias son tremendas. A veces mi esposa me dice, no me cuentes porque las historias de estos muchachos, ¿no? El consumo de las drogas, el alcohol les ha llevado a hacer cosas que no les quiero contar para no asustarles. Y le veo a un chico, porque siempre yo estoy así en un salón y hacen un círculo, entonces yo me siento aquí y siempre les ponen a los nuevos aquí a mi izquierda. Y yo regreso y le digo, tú eres nuevo, ¿no? Sí. Y le veía a un chico que estaba así, hecho el pelo a ras, pero aquí con una cicatriz de así, todita la cabeza, como que... Y yo le digo, ¿qué te pasó? Me dice, no, es un machetazo que me dieron. Wow. Y le digo, pero estás con vida, increíble. ¿Cómo pudo sobrevivir? Sobrevivió por un propósito. Y yo les dije al final, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Y él se levantó primerito, dijo yo quiero. Y había el otro chico, el de la abuelita, ¿se acuerdan? Que les conté. Digo, ¿quieres aceptarlo? Porque la primera vez dijo no. Como que todavía está, si existe o no existe Dios, está en esa disyuntiva, ¿no? Y un chico joven, son chicos de 18, 20 años. Digo, ¿quieres ahora aceptar? Dijo, no todavía, no estoy preparado. Por ahí otro, ¿quién más falta para aceptar? Es uno. Y es uno que ya lo he visto con tiempo ahí. Me dijo, todavía no estoy preparado, pastor. Digo, bueno, es su decisión, porque aceptar a Cristo es una decisión personal, no es una decisión obligada. Algunos malinterpretan, dicen, es que estos pastores obligan a la gente a convertirse. No nos obligamos a nadie, es voluntario. En Apocalipsis 3:20, si me ayudas, mi querido Jaimito, dice algo muy lindo. He aquí, el Señor Jesús hablando, ¿no? Dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz. La puerta, ¿cuál creen que es la puerta? Es nuestro corazón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, abres la puerta de tu corazón, entraré a él. Dígale usted,
Dígale el resto. Entraré a Él, dígale usted el resto. Sí, cenaremos juntos por siempre. Por siempre. Yo estoy a la puerta y llamo, como el malhechor abrió la puerta de su corazón y dejó de ser un malhechor. Dios le salvó y le llevó al paraíso. Si tú abres la puerta y escuchas el tic, 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 oye, ¿me quieres abrir la puerta? Si tú abres la puerta de tu corazón, el Señor va a entrar. Él nunca entra a la fuerza, es un acto voluntario. Volviendo a la historia de la fundación, les dije, ¿quién quiere aceptar? Y fue solo este chico, el del machetazo aquí en la cabeza. Tenía hundido el cerebro así, es tremendo. Y estaba con vida. Yo dentro me dice, qué increíble, ¿no? Cuando Dios quiere darle vida a alguien, te pueden volar la cabeza con un machetazo, pero ahí estás vivo. Sí, tenía así. Fernanda se ríe porque me imagino que tú le conoces, ¿verdad? Estaba así, parecía Frankenstein aquí. Y él se paró y dijo, cuando yo les decía a los otros, ¿quieres aceptarle a Cristo? ¿Y saben qué me dijo este chico? Luego aprovechen, hoy es la oportunidad. Y él me dijo, yo lo noté. Sí, pastor, hoy es el tiempo, dijo, porque mañana puede ser demasiado tarde. La gente se puede morir así, de un momento a otro. Por eso hay que tener la visa a la eternidad, el boarding pass. Pablo habla de la muerte como algo no tan trágico, tan lamentable como nosotros podemos pensar, o temeroso, y yo quisiera que ustedes lo lean conmigo. Está en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo. Para mí, mi vida es Cristo, y el morir es ganancia. ¿Por qué diría Pablo eso? Que el morir es ganancia. Uno diría, está loco. ¿Quién quiere morirse? Pablo quería morirse. Porque para él la muerte era ganancia, porque él salía de un mundo problemático, dificultades, con retos, un montón de cosas, a un sitio donde no hay dolor, no hay enfermedad, no hay tristeza, solo hay gozo, hay plenitud. ¿Cómo será el paraíso? Maravilloso, no nos cabe en la cabeza pensar cómo será un sitio de maravilla. Filipenses 1, ahí mismo, 22 y 23, dice, mas si el vivir en la carne, o sea, estar en este mundo, resulta para mí en beneficio de la obra, o sea, tengo que estar vivo porque tengo que cumplir un propósito, ¿no es cierto?, de hacer la obra de Cristo. No sé entonces qué escoger, dice Pablo, ¿no? Si estar en la eternidad gozándome o estar aquí en la tierra. Pablo sufrió mucho, ¿no? Pero hacer la obra de Cristo, porque yo vivo para Cristo. Dice, no sé qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, ¿no? Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero sabía que él tenía que cumplir un propósito, Pablo. Todavía no era su hora. Tal vez Pablo dijo, ya quiero irme. Ya, Señor, llévame ahorita, ya, líbrame de tanta cosa. Pero él dijo, no, porque tienes que cumplir un propósito. ¿Por qué todavía seguimos con vida nosotros? ¿Por qué creen? ¿Por qué tenemos que cumplir un propósito? ¿Cuál es el propósito? Primero, crecer en Cristo Jesús, vivir para Cristo, pero también dar a otros las buenas nuevas de que si yo ya tengo la vida eterna, la salvación, por fe, por creer en Cristo, entregar a otros esa buena noticia. Somos pregoneros. ¿Saben qué era un pregonero? El que iba por las calles antiguamente y decía las noticias, las buenas noticias, el rey les ha indultado a todos los de este pueblo, o algo así. Nosotros somos pregoneros de este tiempo. Hicimos, en Cristo hay vida eterna y salvación. Ábrele tu corazón a Cristo.
Y ese es el consuelo que tenemos nosotros, de que si alguien nos pregunta, ¿a dónde te irías si mañana o hoy murieras? Al cielo, sin dudarlo. Porque soy bueno. No, solo hay uno bueno, el Señor. Porque tengo a Cristo en mi corazón, le he abierto. ¿Qué tienes que hacer tú para aceptarle a Cristo? Simplemente creer. Lo que dice algo maravilloso que está, y les voy a contar la historia en Juan 11, de otro Lázaro. Este sí, el Lázaro que resucitó. Ustedes saben, Lázaro era muy allegado al Señor Jesucristo. Algunos dicen la tradición que eran primos. Y Lázaro tenía 2 hermanos, Marta y María. Y le mandan un mensaje a Jesús diciéndole que su hermano Lázaro estaba muy enfermo y el Jesús estaba en otra ciudad, estaba en Betania, ¿no? Vamos a leerlo para que ustedes lo lean. Es muy linda esta historia, en el 11 del 17 en adelante. Vino pues Jesús, ahí está, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Es cuando él regresa, ¿no? El Señor Jesucristo ya regresa después de 4 días, ¿no? Y ya cuando él viene, ya Lázaro había muerto. Y él se demoró, porque las hermanas de Lázaro dijeron, pero ellos sabían que Jesús tenía este poder para resucitar muertos. Y dicen, ¿por qué se demoró tanto? Y hasta eso ya Lázaro se murió. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, le reclamó, ¿no? En buenos términos, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. En ese momento Marta como que no le creyó, ¿no? Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y después de eso, se acercó el Señor en el versículo 43, se acercó a donde estaba enterrado ya Lázaro desde hace 4 días, ¿no? Y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, ató las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejarle ir. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Sí? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Tenemos parientes que han muerto en Cristo Jesús? ¿Tenemos esa fe? Sabemos que ellos resucitarán en el día final, el día postrero. Cuando mi madre murió, hace muchos años, nuestra madre, aquí está mi hermano Rami, nuestra madre murió, fue muy doloroso porque cuando un ser querido muere, es triste. Si es un ser muy allegado, un padre, una madre, un hermano, un hijo, duele en el alma. Fue tanto el dolor. En el versículo 33 de Jesús, al ver a María llorando, dice, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. ¿Y qué hizo Jesús? Lloró. Lloró porque se conmovió del llanto de sus familiares, de sus hermanas. Lloró Lázaro, por Lázaro y por sus hermanas. Le consternó el corazón.
Y nos consterna cuando alguien fallece. Y nos duele. En estos días falleció un ser querido nuestro, el hermano de mi prima Susanita, que está aquí, Jorge. Y duele. Y nos duele más el dolor de verle llorando a nuestra prima querida. Y quería contarles esto para ir terminando. Cuando mi madre murió, y mi padre igual, nuestro padre, y les enterrábamos, y cuando les vemos que les meten en el nicho, ¿no es cierto? Es muy doloroso. A mí se me partió el alma, lloraba desconsolado. Pero fue hasta ahí. Nunca más volví a llorar por mi padre y mi madre. Jamás. Qué desamorado, ¿no? No sé ni dónde están enterrados, honestamente. Porque para mí, ellos viven en la eternidad. Y algún rato nos volveremos a encontrar. Y nos daremos un abrazo. Qué lindo, ¿no? Porque ellos están en el paraíso. Esa es nuestra esperanza. Cuando mi suegro estaba a punto de fallecer, y yo les he contado esta historia, yo sabía que él en ese día iba a morir, y murió. Y él estaba acostado ahí en su cama. Porque yo me acuerdo que le dije, don Rafael, como yo le trataba, ¿no será que es tiempo que usted descanse? 94 años, ligas mayores, ¿no? Ya era bastante tiempo. Y él me dijo ahí, sentado en la sala, me dijo, sí, yo creo que sí. Así de sencillo. Yo creo que sí. Eso fue un fin de semana, un sábado, y al otro día ya estuvo malito y fuimos a verle. Y estaba en su cama, acostado, ¿no? Como él siempre fue gracioso, simpático, chistoso. Me acuerdo que mi esposa cierra la ventana así durísimo y hace un ruido fuertísimo. Y él estaba así. Dice, ¿qué? Me quieren matar del susto. Me quieren matar del susto. Ya estaba a punto, ya jugando horas extras, como se dice, ¿no? Pero yo le dije, don Rafael, miren, ¿cómo es la muerte para un cristiano, no? Porque él era un hombre de fe, muy creyente en el Señor, que había entregado su vida a Cristo. Y le digo, mire, usted ahorita que ya va a ir donde el Señor, ¿le puedo pedir un favor? Me dijo, claro, ¿cuál? Así ya hablaba un poquito pausado. Le digo, cuando le vea a mi madre, siempre me emociono cuando cuento esta historia. Cuando le vea a mi madre, perdón, cuando le vea a mi madre, salúdele de mi parte. ¿Y saben qué me dijo? Me dijo, así lo haré. Así lo haré. Y se murió. Juan 3:16, terminamos ya. Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, su único Hijo, para que todo aquel que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El plan de salvación perfecto de Dios, cuando el hombre pecó y se contaminó toda la humanidad, es entregando lo más precioso. No hay un justo, leímos hace un momento, pero sí vino un justo, uno que no tenía pecado, el único
que podía entregarse en sacrificio por nosotros. Cristo, Dios mismo, hecho hombre, vino a la tierra perfecto, sin mancha. ¿Y saben lo que hizo? Se convirtió en pecado por nosotros, porque Él cargó nuestras culpas en la cruz. Esa cruz que debía ser para nosotros, Él murió en vez de nosotros. Es como que tú tuvieras una deuda inmensa de tal vez millones de dólares y viniera alguien y te dice, mira, ya no tienes que ir a la cárcel por esa deuda. Yo la he saldado, he pagado esa deuda. Estás libre. Ya no tienes que... Eso es lo que hizo el Señor. Ya no tienes que morir. Yo morí por ti. Por cada uno de nosotros, los que estamos aquí. Él dio su vida por nosotros. ¿Qué te pide el Señor en esta mañana? Vamos al libro de Romanos. Simplemente que tú creas que Él es el Hijo de Dios y le aceptes en tu corazón. Y voy a leer lo que dice en Romanos 10, versículo 9 y 10, que si confesares, algo muy sencillo, miren, como el del ladrón bueno en la cruz, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Quisiera que te pongas en pie en este momento. Espero que este video haya sido de gran bendición para tu vida. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales y que nos escribas al siguiente correo electrónico. Y si vives en Quito, Ecuador, visítanos en esta dirección. Tenemos todos los domingos a las 11 de la mañana nuestro culto. Que Dios te bendiga grandemente.